Ustedes saben que hemos emprendido este estudio, esta enseñanza, esta exposición del Evangelio de Mateo desde diciembre pasado, y comenzamos en diciembre con un mensaje que nos revelaba a un rey cuando Jesús vino a nacer al mundo. El segundo mensaje nos habló de cómo vinieron científicos de Oriente, un contingente de científicos de Oriente que se sumaron a los pastores y a las personas, a los judíos que ya esperaban el nacimiento del Mesías, y admiraron y adoraron a un rey. Esto está en el capítulo 2 de Mateo. En el capítulo 3 encontramos al primo de Jesús, a Juan el Bautista, que era el que se le concedió ser aquel que anunciaba al rey que venía a reinar sobre toda la creación. Capítulo 3 de Mateo. En cuarto lugar, hablamos de la preparación. Expusimos cómo el Señor preparó a Jesucristo para su ministerio, para su servicio, para servirnos a nosotros mediante un episodio de tentación, de prueba. Esto fue el capítulo 4, y también en el capítulo 4 vimos a Jesús surgiendo victorioso de esa tentación, comenzando su ministerio y convocando a sus primeros discípulos. Y en ese punto estamos, empezar por abordar el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Pero quiero solamente hacer un comentario acerca de este último sermón anterior, en el cual Jesucristo empezó a convocar a discípulos. Convocó a 4 discípulos, fue lo que vimos en el capítulo 4. Y hermanos, en este tiempo tenía un sentido muy importante convocar a un discípulo. Era una persona que le decía a otra: sígueme y anda conmigo, aprende de mí, escucha mis palabras, ve mis acciones y aprende, porque eres mi discípulo y te estoy formando para que seas como yo. Hoy en día no es esa persona física a la cual podemos ver, a la cual podemos escuchar, pero sin embargo Jesús sigue buscando discípulos. Y recuerda esto muy importante que hemos estado hablando y reiterando, que hay 2 componentes vitales en tu identidad, hermano, como creyente. Hay 2 componentes vitales en tu identidad. Una, que eres hijo de Dios, porque en un proceso de conciencia de tu pecado te arrepentiste y pusiste tu fe en Jesucristo, fuiste perdonado y fuiste adoptado, y entonces eres hijo de Dios. Esa es una componente vital de tu identidad. La segunda componente es que eres discípulo de Cristo. Esos 2 elementos conforman tu identidad básica como creyente. Pero el Señor Jesucristo sigue convocando discípulos, sigue llamando hoy en día discípulos en todas las naciones y de todas las edades, y en todo país y en todo contexto lo sigue haciendo. Vimos que Él llamó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, 2 pares de hermanos que encontró en el capítulo 4. Y ellos respondieron a este llamado. Esta es la acción importante. Jesús sigue llamando discípulos. Jesús sigue diciéndole a las personas: sígueme, para que adquieras esta identidad, que llegues a este proceso de ser hijo de Dios y que llegues a ser mi discípulo, que conoce mis pensamientos, conoce mi voluntad y actúa en base a esto. Entonces, gracias a la misericordia de Dios, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan respondieron al llamamiento, y sus vidas ya no volvieron a ser las mismas. Esas redes ya no fueron el pescado diario de la vida de ellos. Siguieron al Señor Jesucristo y su vida ya no fue igual. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan respondieron, y el mundo no volvió a ser igual. Gracias a que estos hombres dejaron estas redes, dejaron a su padre y siguieron a Jesucristo, el mundo se transformó como no se ha vuelto a transformar nunca en la historia de la humanidad. Solamente porque estos hombres
Fueron sensibles al Espíritu Santo que les estaba diciendo, Él es tu Rey, Él es tu Señor, Él es tu Dios y te está pidiendo que le sigas. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan respondieron y mi vida no volvió a ser la misma, porque por la respuesta de ellos se estableció una cadena de evangelismo, una cadena de discipulado, una cadena de enseñanza que llegó hasta mi vida, que llegó hasta tu vida y que quiere llegar a la vida de muchos. Es muy importante el llamamiento a ser discípulos de Cristo. Y ese es parte de nuestro mandato. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es el mandato por el cual la iglesia continúa aquí en la tierra. Sin embargo, esto de llamar a ser discípulos, así como tenía mucho sentido en aquel tiempo, porque Jesús era una persona que hablaba, enseñaba, actuaba, daba ejemplo, así es un poco simbólico ahora, porque no está esa persona de carne y hueso que escuchamos su voz audible, que vemos sus acciones físicas, sino que ahora seguimos la guía del Espíritu Santo que nos guía a arrepentimiento, nos guía a pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, nos confirma el perdón de Dios, nos confirma la adopción que Dios nos hace. Entonces es un proceso diferente, pero seguimos siendo discípulos de este Jesús que describimos en el Evangelio de Mateo. Conclusión, es importantísimo que el que escuche el llamado a ser discípulo de Cristo lo considere seriamente y escuche dentro de su corazón y su espíritu si el Señor le está moviendo a dejar las redes, a dejar a su padre, a dejarlo todo y a dejar su vida para ser discípulo de Cristo. Son muchos los que hacen un llamado en este tiempo. Muchos quieren seguidores, muchos quieren audiencia, muchos quieren clientes, muchos quieren votantes, muchos quieren miembros de su club, de lo que ellos anuncian o predican o enseñan o la ideología que difunden. Pero lo cierto es que Jesucristo es la única persona en la historia que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie absolutamente llega al Padre si no es por mí. Nadie ha dicho tal cosa. Algunos han dicho: puedo traerte bienestar, puedo ayudarte en tu vida, puedo ayudarte con este problema, puedo resolver tu situación financiera, puedo mitigar las consecuencias de tu problema, de tu salud, tus dolencias, tu temor, por un breve momento. Pero nadie puede decir de sí mismo que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Nadie te puede prometer reconciliarte con Dios como Jesucristo lo hizo. Uno de estos cuatro, Pedro, tiempo después dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, seguimos a Jesús como discípulos suyos, no porque Él sea un maestro entre un menú de un buffet de muchos diferentes maestros que nos pueden llevar a la espiritualidad. No es así. No es una opción para llegar a Dios Jesús, no es una alternativa, es la única, es el único camino, es la única verdad y solamente en Él está la vida. Este llamamiento a ser sus discípulos también resolvía en la vida de Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, resolvía también el problema de su rebeldía contra Dios. La rebeldía con la que nacemos en contra de Dios cada día nos lleva a tener pensamientos, ideas, emociones y acciones contrarias a Dios. Y esto da lugar al pecado en nuestra vida. Quiero que pienses en el pecado no como en estas
colección de acciones que ofenden a Dios y a las personas, sino que pienses de ella, del pecado, como una sola cosa, que es rebeldía contra Dios. El pecado es esta rebeldía que tengo en mi corazón, con la que nazco perfectamente equipado para ejercitar acciones de pecado con mi mente, con mis ideas, con mis emociones y con mis acciones. Entonces este llamamiento de Cristo a los discípulos también resolvía este problema de esta rebeldía. De hecho decía: aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón, principalmente ante Dios, y eso resolvía el problema de la rebeldía. Es un asunto serio, porque si esta rebeldía no se resuelve, no se elimina, estamos separados eternamente de Dios. Y el pecado es un asunto muy serio, hermanos, que hemos diluido con el tiempo y lo hemos llegado a denominar únicamente errores y malas decisiones y desaciertos en mi vida, que no tienen la consecuencia espiritual que Dios le concede. Por ejemplo, Dios les instruyó a su pueblo Israel que no trabajaran en el día de reposo, en el día del Señor. Les dio esa instrucción. Y dice la palabra que unos hombres que recogieron leña, ramitas para hacer leña en el día del reposo, los apedrearon. También dice la palabra que después de haber derrotado a un enemigo, Dios les había prohibido a su pueblo que tomaran de los despojos, que tomaran si encontraban artículos de arte, si encontraban figuras hechas por estos pueblos, que las destruyeran, que no se quedaran con ellas. Sin embargo, dice la palabra que una familia los quiso conservar como souvenir y esto les acarreó la muerte. También le dijo Dios a Lot que cuando salieran de Sodoma y Gomorra no voltearan a ver atrás la ciudad, pero la esposa de Lot desobedeció y el momento que volteó hacia atrás se petrificó y murió. Wow, qué difícil leer esto cuando estamos hablando de un Dios de amor, ¿no? Qué drástico es Dios que castigó estos 3 pecados con la muerte. ¿Tú matarías a alguien porque recoge leña en nuestro terreno? Aquí enseguida recoge ramitas. Definitivamente no. ¿Matarías a alguien porque conserva un souvenir de un viaje, alguna figurita, algo? Definitivamente no. ¿Matarías a alguien porque le dices no voltees y voltea? Escapa de nuestra comprensión la severidad de la desobediencia a Dios. Y es por esto, hermano, porque lo vemos desde nuestra perspectiva humana, lo vemos desde la perspectiva del que ofende. Desde la perspectiva del que ofende, es que no fue tan grave si no lo hice con mala intención. Pero hay que entender la perspectiva del que es ofendido. David Platt en su libro Lo que significa seguir a Jesús hace una ilustración de un caso real muy interesante, y con esto termino esta introducción, hermanos. Él menciona que un creyente iba en un país africano en un taxi, y el taxista entabló una conversación con el pasajero, con el creyente, y llegaron a hablar de la cuestión espiritual y la expectativa de qué pasa después de la muerte. Y entonces el taxista dijo: bueno, yo espero, debido a mi conducta, que pasaré pocos días purgando mi condena para después ir al paraíso. Y esa era la confianza que tenía este hombre con base a su desempeño, a su vida, a sus acciones, a su balance de las cosas buenas y malas que había hecho. Y le pregunta el pasajero: ¿en serio crees que eso va a pasar? Dice: sí, porque no soy una mala persona. Entonces pensó
¿Cómo le puedo transmitir a esta persona que sí es una mala persona y cada uno de sus pecados merece el castigo de la muerte porque ha ofendido a Dios? Y le preguntó, ¿qué pasaría si yo te doy una bofetada a ti como mi taxista? Y le dice, bueno, pues en ese momento te bajo del carro. Ok. Mira, y ves a aquel señor de edad avanzada que está en la esquina. ¿Qué pasaría si yo voy y a este señor y le doy una bofetada? Y dijo, pues probablemente están cerca sus hijos y te van a golpear los hijos. Dice, pues es más severo que me golpeen a que tú me bajes del taxi, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué pasaría si voy y aquel policía que está más adelante en el crucero, si voy y a ese policía le doy una bofetada? Dice, vas a ir a la cárcel al menos 2 meses si golpeas a un policía. Es más severo dependiendo de la persona que ofendes, con la misma ofensa. Y entonces le preguntó finalmente, oye, este país es una monarquía, ¿verdad? Tienen un rey, sí. ¿Y qué pasaría si yo voy y le doy la bofetada al rey? Y el taxista le dijo, te ejecutarían, morirías, porque darle una bofetada al rey se castiga con la muerte. Atentar contra el rey se castiga con la muerte. Entonces, si vemos desde el punto de vista del que recibe la ofensa, si ofendemos a Dios, cualquier pecado, cualquier cosa que ofende su perfección, cualquier cosa que se revela contra su perfección, es digno de la muerte. Por eso es tan importante este llamado que también nos otorga perdón, nos otorga salvación, nos otorga reconciliación con Dios. De manera que llegamos al capítulo 5, donde se describe el reino de los cielos. En este capítulo Jesús empieza, habiendo antes anunciado un reino y dicho, arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene, ahora empieza a describir cómo es ese reino, pero no en términos de su arquitectura, ni de su gobierno, ni de cómo funcionan las cosas, sino empieza a decir cómo son las actitudes de las personas que habitarán en ese reino. Y eso es lo que describe principalmente. Y entonces dice así el capítulo 5 de Mateo, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se envaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más adelante, este pasaje, este sermón del monte que se llama, que es una enseñanza que cubre 3 capítulos, pero tiene un versículo clave que voy a poner y que está más adelante que la lectura que hicimos, es el versículo 48. Y dice, en este reino, es un reino de perfección,
donde Dios los va a perfeccionar. ¿Al que me sigue? Al que cree en mí. No solamente lo hago hijo mío, no solamente es mi discípulo, sino que lo perfecciono para tener acceso a este reino de perfección. Por eso les dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Igual nos resulta desconcertante leer esta palabra perfecto, porque conocemos nuestro interior, conocemos nuestros pensamientos, conocemos nuestras emociones y distan muchísimo de ser perfectos. Pero sí confiamos en que Cristo nos quiere perfeccionar y nos va a hacer que esto sea verdad, que nosotros seamos perfectos y que nos presentará delante de su gloria sin mancha y con gran alegría a este Padre que está en los cielos, que es perfecto. Entonces parece que nos está poniendo una carga de que tenemos que tener una actitud y una conducta perfecta, pero realmente nos está prometiendo que Cristo, a través de su enseñanza, nos va a perfeccionar en nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida. Y siendo este el versículo clave, lo que trata de hacer Jesucristo al dar este mensaje, esta enseñanza, es establecer un contraste. Dicen: mi reino es de justicia perfecta. Y es muy diferente a la justicia que ven en los religiosos de su época. Y aquí habla específicamente de los escribas y fariseos, figuras de autoridad espiritual que no tenemos hoy en día, y que son específicas y pertenecientes al pueblo judío, basados en la aplicación de la ley de Moisés. Entonces, no tenemos un contexto muy propio para esto, pero sí entendemos cuando una persona es religiosa en lo exterior y no tiene una convicción espiritual en lo interior. Sí entendemos eso y sí somos testigos de eso en muchas naciones, en muchos contextos históricos. Entendemos bien esta cuestión. Por eso podemos entender, aunque no haya escribas y fariseos en este momento, sí sabemos que hay personas religiosas. Y en nuestras iglesias hay personas religiosas que les ponemos el mote de que son legalistas, de que se quieren apegar a un reglamento, a una ley, para que los demás se conformen y se comporten de acuerdo con ese reglamento. Pero lo que está diciendo Jesús aquí, el tema de este sermón, es que la justicia del reino es diferente, es una justicia que se ve, que Dios ve en lo interior. Y hay algunos errores que se cometen cuando se piensa en el Sermón del Monte. Algunos dicen que su aplicación es únicamente a naciones, a pueblos completos, pero la realidad es que tiene una aplicación personal e individual para ti y para mí. Otro error es que se piensa que tenemos que juzgar a los no creyentes por lo que contiene esta enseñanza de Cristo, y la realidad es que Jesucristo se la dijo a sus discípulos. Eso dice el versículo 1, se acercaron sus discípulos, los que le seguían, y él les abría su boca para enseñarles: es para ti y para mí, no es para el no creyente, ninguno de esta enseñanza. En tercer lugar, se convierte este sermón como que en una ley que debe cumplir el cristiano. No debes tener el más mínimo mal pensamiento, porque entonces la sal pierde sabor y tiene que ser echada afuera para que la pisoteen los hombres. Y parece que es simplemente que se elevó el estándar de la ley a algo todavía más incumplible. Pero ese no es el objetivo. El objetivo era establecer un contraste. Claro, reitero, la meta de Dios es perfeccionarnos a través de ser discípulos de Cristo, y lo está haciendo en cada aspecto de nuestra vida. Entonces se establece este contraste entre la justicia del reino y lo que es la justicia de una vida religiosa exterior. De acuerdo con lo que enseñó Jesucristo, la justicia es primero en el corazón del hombre.
La justicia es primero en los pensamientos del hombre y después se manifiesta externamente. Soy convencido de que tengo que ser honesto, soy convencido de que tengo que ser responsable en mi interior, y de ahí vienen ya actos de responsabilidad, actos de honradez. En contraste, los fariseos pensaban que todo se trataba de actos externos, que me vean entregando mi diezmo, que me vean llevando las primicias de mi cosecha, que me vean haciendo ayuno, que me vean orando en las plazas. Es más, aquí no me gusta orar porque nadie me está viendo, me voy a otro lugar donde me vean todos. Actos exteriores. Y hermanos, la tendencia religiosa de las personas, de nosotros, es hacer eso. A tener una religión que tiene contentos a los demás y tiene contentos a los líderes religiosos que tienen una vestimenta específica, un título específico, a lo mejor algún símbolo que los distingue de otros. Esa era la justicia que Jesús encontraba en ese tiempo entre los fariseos, entre los escribas. Lo que nos dice este sermón del monte es que el pecado es un asunto del corazón, se concibe en mi interior, se concibe en mis pensamientos, en mis emociones, y después se convierte en algo exterior. Para los fariseos el pecado era únicamente aquello que se manifiesta exteriormente, en lo que te cachan haciendo mal, lo que te encuentran en flagrancia. De acuerdo con este sermón del monte, la justicia de Dios es para que Dios la vea en tu corazón, para que Dios sea testigo de esa justicia, de tu fidelidad, de tu fe, y satisfaga la expectativa de Él, no para que satisfaga la expectativa de los hombres, de las demás personas. Dice, los fariseos querían ser vistos por los demás hombres cuando hacían sus rituales, sus acciones religiosas. Eso los desvió al punto de que se convirtieron en personas avariciosas, materialistas, cuando Jesús siempre nos dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y como consecuencia las demás cosas serán añadidas. Es otro contraste. La exterioridad de la vida religiosa de los fariseos los hacía excelentes para juzgar a los demás. Si yo hago esto, es muy fácil darme cuenta que tú no lo haces, por lo tanto estás mal. Pero el sermón del monte nos dice, quítate esa carga de juzgar. Parte de mi perfeccionamiento es que dejes de juzgar la vida de las personas, las acciones de la vida, las motivaciones de las personas y los pensamientos de las personas. Entonces hay este gran contraste. Y nos habla de las actitudes, este pasaje, rápidamente voy a ver las actitudes que sí tienen aquellos que son perfeccionados para ser miembros de este reino de los cielos. Y la primera actitud es la que nos dice el versículo 3. Nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza habla de una actitud, y esta actitud es que mi propia percepción es que necesito a Dios porque estoy en bancarrota espiritual. Mi saldo espiritual es cero, por eso todo lo que necesito en mi vida espiritual tiene que venir de Dios. Yo no puedo crear nada espiritual. Lo creo a partir del Espíritu Santo que habita en mí, pero no lo creo yo. Esta es la primera actitud de un miembro del reino, que tiene una percepción y admite su necesidad de Dios. Es pobre espiritualmente, por eso necesita que Dios le provea. Como dijo Sergio, Dios nos provee todas las cosas. Así es también la poca o mucha espiritualidad o iniciativa espiritual que podamos tener. Segunda actitud, en el versículo 4 nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
¿Llorar por qué? ¿Porque eres muy sensible? ¿Porque eres muy perceptivo de los sentimientos de los otros? No, se refiere a llorar porque eres consciente de tu pecado, porque eres consciente de tus propias faltas y que te sientes triste por tu propia condición. Es una continuación de la actitud de percibir y admitir que estamos en bancarrota espiritual. Es darse cuenta que tengo esta capacidad de seguir pecando, seguir lesionando a las personas que están a mi alrededor, seguir defraudando a las personas que están a mi alrededor. Pero esto me causa dolor porque el Espíritu Santo me dice, está mal eso, y causa este llanto, y es una actitud, sentirme triste por mi pecado, sentirme triste por mis fallas. No simplemente me acostumbré a ellas, no simplemente son parte de mi carácter. Es que así soy yo, así en mi hogar, así nos formaron. No, hay que tener esta actitud de tristeza ante mi propio pecado. Siguiente percepción nos dice el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De acuerdo con el sistema del hombre, son los valientes los que heredan la tierra, ¿no? El agresivo, el que domina, el que impone fronteras, el que impone sus límites, el que conquista, ese es el que se queda con la heredad, ¿no? Así no es en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, el manso, el que detiene su boca, el que detiene la agresión, el que no tiene una iniciativa para lesionar, para ofender, ese es el que hereda la tierra. Esa es una actitud del reino de los cielos. Siguiente actitud, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, identificamos dónde está la fuente de justicia. Tenemos hambre y sed de justicia porque sabemos que no está ni en nosotros ni en el mundo, sino que únicamente está en la sabia decisión de Dios esa justicia. Entonces sí tenemos hambre y sed, pero sabemos a quién pedirle esa justicia, sabemos a quién apelar por esa justicia, a nuestro Dios en los cielos, por intercesión y mediación de nuestro Señor Jesucristo, de quien somos discípulos. Hermosa esta relación, hermanos, de ser maestro, un aprendiz que reconoce que tiene que aprender todo, aprender de cero, que continuamente se está equivocando y necesita depender del ejemplo de su maestro. Versículo 7, siguiente actitud, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tenemos un corazón sensible y perdonador es porque conocemos el corazón de Jesús. Conocemos su determinación para perdonar al punto de ofrecer su vida por la mía. Una actitud del reino es ser perdonador y sensible ante los demás. Siguiente actitud del reino es que hacemos todo y planeamos nuestra vida, nuestras actividades, nuestras metas están relacionadas con permanecer limpios de pecado y no permanecer en el pecado, sino salir y apelar a nuestro Dios para que Él nos rescate, nos perdone y nos restituya y restaure y dé fortaleza en aquellas áreas en las que pecamos. Mantenemos nuestra vida libre de pecado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si tú ves este conjunto, hermano, nos falta una actitud más. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si vemos esta colección de actitudes, vamos viendo un poco la vida de Cristo y vamos entendiendo que Él tiene la capacidad de formar esas actitudes en sus hijos, en sus discípulos, en sus alumnos. Por lo tanto, es algo a lo que sí podemos aspirar en fe. Podemos aspirar a que Dios me vaya perfeccionando y vaya así creando
estas actitudes en mí, como nos decía el pastor Raúl el viernes, sacar de mi ropero, de mi guardarropa, todas aquellas cosas con las que me visto y que me van dando esta identidad, que es una colección de actitudes. ¿Se fijan cómo vamos conformando una idea de la identidad? Hablamos primero de dos elementos importantes. Soy hijo de Dios y soy discípulo de Cristo. Pero otra parte de mi identidad son las actitudes con las que opero día a día, las actitudes con las que me desenvuelvo en la mañana que me levanto tarde para un compromiso, el mediodía que encuentro que mis planes no se están llevando a cabo como yo esperaba, en la tarde que me di cuenta que alguien no cumplió su compromiso como me había prometido. Ahí voy demostrando estas actitudes que son parte de mi identidad, que son las actitudes de los miembros del reino. Y esto va a traer una consecuencia. Hay una consecuencia que nos dice el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todas estas actitudes, en el que le llamamos también este segmento del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, nos describen inmediatamente una consecuencia. Y la consecuencia de tener estas actitudes está muy clara, ¿verdad? Heredaremos el reino de los cielos, recibiremos consolación, recibiremos la tierra por heredad, seremos saciados, alcanzaremos misericordia, veremos a Dios, seremos llamados hijos de Dios y de nosotros será el reino de Dios. O sea, cuando uno tiene estas actitudes, le da la gloria a Dios. Cuando uno tiene estas actitudes, es un factor de paz en nuestro entorno. Pero aparte de eso, Dios tiene promesas para nosotros si cumplimos estas actitudes. Por todo lado hay ganancia con Dios cuando seguimos al Maestro, cuando obedecemos a Jesucristo. Le estamos dando la gloria a Él, lo más importante. Estamos dando un buen testimonio de esperanza para los que están alrededor de nosotros. Oye, este hombre era terrible, fatal, y ahora lo veo que es un pacificador, es una persona mansa, es una persona cordial. ¿Cómo es posible? Dios hizo algo en la vida de este hombre. Y aparte de eso, si tenemos estas actitudes, Dios nos promete el reino. Recibirán la tierra por heredad. Como si eso simplemente no fuera suficiente. El Señor nos da todas las cosas, como dice Sergio, y mucho más de lo que merecemos o de lo que le podemos pedir a Él. Hermano, que podamos poner atención y estas actitudes ser algo a lo que aspiramos, algo que deseamos. Yo sé que nuestra sociedad le gustan las actividades y deportes agresivos, en las que se humilla al contrincante, en la que se le golea al otro equipo, en la que se demuestra que yo soy superior al otro. Pero somos de un reino que dice, no, el manso va a heredar la tierra, el manso va a tener las copas de oro. El manso va a tener los trofeos, no el que goleó, no el que humilló, no el que avasalló al otro equipo. Que el Señor nos dé esta conciencia de que seguir al Maestro, sí, puede implicar sufrimiento, pero dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que el Señor te dé esta aspiración, hermano, de estas actitudes para tu vida. Yo sé que las tienes, yo sé que las has ejercitado, pero nosotros, dice la palabra, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria porque perseveramos en la fe. Nuestro Señor Jesús perseveró en su misión hasta que la cumplió, hasta que fue crucificado en la cruz del Calvario y después resucitó. Así que nosotros perseveremos en estas actitudes. Y gracias a Dios, le doy a Dios gracias porque veo estas actitudes en ustedes en mayor y menor grado, en diferente balance en la vida de cada uno de ustedes, pero le pedimos a Dios
que nos haga perseverar en cada una de estas actitudes. Oremos. Bendito Señor, gracias Padre por tu palabra, porque nos llamas bienaventurados, Señor, cuando tenemos las actitudes de tu Hijo Jesucristo. Señor, aspiramos a esto porque realmente es nuestro Maestro, Señor. Realmente queremos aprender de Él, así como aprendemos cada otra cosa de la vida. Señor, queremos aprender de tu Hijo Jesucristo estas actitudes que corresponden a nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque nos das una identidad increíble, una identidad que no merecíamos bajo ninguna circunstancia, pero por tu gracia y tu misericordia nos das esta identidad de ser adoptados en tu familia, Señor, de ser prometida tu presencia eterna, Señor. Y nos has dado una misión hermosa de ser ejemplo a otros, de llevar tu evangelio, de replicar este llamado a ser tus discípulos, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada corazón, que cada corazón aspire a cada una de estas actitudes para darte a ti la honra y la gloria, para dar un testimonio de un Dios vivo y un Dios amoroso, y también para recibir lo que has prometido, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Te bendecimos y te amamos en Cristo Jesús. Amén.